Praga, un mundo de historias cotidianas. Una selección de las mejores entrevistas emitidas en Radio Praga Internacional los últimos años. Hola amigos, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Pablo Bertaza y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de nuestro podcast. En el día de hoy vamos a conocer la historia de Petra Svobodowa, una checa criada entre Angola, Brasil, Costa Rica y México que volvió a Praga con un verdadero mundo a cuestas. Ella habla 3 idiomas, piensa como carioca y defiende la sinceridad checa mientras sueña con vivir otra vez cerca del mar. A diferencia de muchos checos que suelen recorrer el camino inverso, Petra Svobodowa aprendió primero el portugués y luego el español, gracias a las misiones diplomáticas de sus padres. La primera experiencia fue en Angola cuando solo tenía 4 años. Luego de vivir 12 meses en ese país, sus padres decidieron mandarla con su hermano a la casa de sus abuelos en Chequia, porque por ese entonces había muchos conflictos sociales debido a la guerra civil. Poco tiempo después, sus propios padres fueron evacuados por ese mismo motivo, y aunque habla perfectamente español, Petra considera que su nivel de portugués es aún mayor por haber sido el segundo idioma que aprendió en su vida. Vivimos en Angola y luego después en Brasil. Y cuando volvimos en Brasil vivimos desde mis 7 hasta mis 14 años. Pero con que todo el año íbamos a República Checa para legalizar los estudios. Entonces, siempre que íbamos de vacaciones teníamos que hacer pruebas de historia checa, geografía checa, idioma checo, para que sea válido lo que aprendimos en Brasil cada año. Y luego al volver, con 14 años para República Checa, he ido a una escuela que tenían la opción de idioma español. Entonces he dicho, bueno, y como ya hablo portugués, será algo parecido y he empezado a aprender español también. Explica Petra que en Brasil vivieron en total 7 años, 5 en Río de Janeiro y 2 en Brasilia, pero desde el principio se quedó fascinada con Río, no solo por la belleza de su playa, sino también por tratarse de una ciudad muy animada, vital y alegre, en claro contraste con Brasilia, que funciona más bien como sede gubernamental, aunque destaca que también está rodeada por una naturaleza muy bonita. Lo cierto es que el primer regreso a Chequia no le resultó nada fácil porque ya se había habituado a la forma de ser carioca. Por ejemplo, en la escuela era más como en Brasil, los profesores los llamabas por el nombre, hablabas cuando querías, eran como tus amigos. Y aquí y siempre había proyectos en grupo, o sea, siempre era como súper relajado. Y aquí era como más, bueno, a quedarse sentados en silencio, levantar la mano, el profesor le dices por el apellido. Entonces para mí eso era muy diferente, ¿no? Y luego también todos eran más organizados, todos llegaban a la hora, no llegaban atrasados, que a mí también me gusta llegar a la hora, pero ya cuando estás más tiempo, no hoy, pero cuando estás más tiempo, pierdes la costumbre porque ya sabes que nadie va a llegar, ¿sabes? Entonces... En Chequia se quedaron unos 3 años hasta que ella cumplió 17 y volvieron un tiempo a Brasil para llevar a cabo una tarea diplomática muy puntual. Luego se mudaron 1 año a Costa Rica y por último estuvieron 2 años en México, donde terminó la secundaria, un país que le gustó mucho por su gran colorido y su exquisita comida. Recuerda Petra que el último examen que tuvo que dar fue sobre historia mexicana, una asignatura difícil teniendo en cuenta que no conocía absolutamente nada acerca del tema. Y aunque hasta último momento estuvo muy nerviosa y sin saber cómo le había ido, se terminó sacando un 8. Sin embargo, recuerda que los días previos a ese examen fueron casi una tortura.
Recuerdo que iba andando en un taxi con mi mamá porque siempre era una escuela, no sé, de universidad o alguna diferente donde había el lugar para hacer la prueba. Y iba una amiga de mi mamá que trabajaba ahí cerca de la embajada también, mi mamá, yo y el taxista, ¿no? Y yo decía, bueno, dime las preguntas. Entonces mi mamá me decía de las cosas de la historia mexicana y yo contestándole, ¿no? Y luego el taxista, no sé si eso fue así, ¿sabes? Y la amiga, porque a ella le encantaba la historia. Sí, yo también. Y empezaron ellos que yo, no, cállense todos, que yo necesito saber lo que está aquí en las notas. No me confundan más. Sí. Aclara Petra que esas situaciones eran muy recurrentes. Debido al tránsito tan característico de México, cada viaje podía durar mucho más de 1 hora y por lo tanto no tardó en darse cuenta de que en lo posible debía buscar alguna actividad para aprovechar ese tiempo. Lo cierto es que luego de aprobar ese examen, Petra estudió un semestre de comunicación y publicidad en una universidad mexicana. Después regresó a Chequia, donde completó sus estudios universitarios y desde entonces vive en Praga hace ya 10 años. De algún modo siente que fue tomando lo mejor de cada uno de los países que fueron su hogar, sin perder algunas virtudes que considera muy checas, como por ejemplo la sinceridad. No sé, soy muy fácil de tener interacción con la gente, de hablar con extraños. No sé, yo creo que soy un poco más abierta tal vez que la gente aquí, más, no sé, intento ser más positiva, pero eso también siempre depende de la experiencia y del día de una persona. Si bien cree que al principio los checos pueden parecer un poco fríos, está convencida de que una vez que se logra romper el hielo, se convierten en la gente más simpática del mundo. De todos modos, cuenta que sus amigos suelen llamarla la carioca checa, y en una visita que realizó a las cataratas le sucedió algo que le causó muchísima gracia. Cuando fuimos a comprar las entradas para visitar la parte brasileña, había las colas separadas para si eres extranjero, si eres brasileño. Y entonces yo fui a la parte de extranjeros, pero pedí las entradas en portugués. Y ellos me decían, no, pero estás en la cola equivocada, tú eres brasileña, vete a la otra cola y que la entrada es más barata. Y yo, no, pero es que no soy brasileña, tengo que estar aquí. Y ellos, no, pero ¿cómo no eres brasileña? Hablando así. En la actualidad, Petra trabaja en el área de ventas y marketing de Provis, una compañía checa que produce un software para planear las grillas de televisión. Además de simplificar un trabajo que antes se hacía en papel, ese programa que utiliza, por ejemplo, la televisión checa, entre otros 50 canales de distintos países del mundo, ofrece muchas funciones complementarias, como avisar cuando están por expirar los derechos de determinada emisión. Lo interesante de su trabajo es que le permite utilizar tanto el español como el portugués en algunas reuniones en las que debe explicar el funcionamiento del software a potenciales clientes de Portugal, España o Latinoamérica. El canal de la televisión necesita hacer un plan de lo que va a poner en el aire. Entonces como que empieza a las 6 de la mañana hasta, 24 horas, digamos. Y tiene que poner, aquí habrá el noticiario, una serie, una película, aquí habrá comerciales, aquí habrá un jingle. Entonces es un software donde pueden organizar todo eso. Aunque le gusta mucho su vida en Praga, Petra Svobodowa extraña la emoción que había en las calles de Latinoamérica y a veces le cuesta lidiar con las inclemencias del clima. De hecho, revela que en algún momento le gustaría vivir cerca de la playa, ya sea en España, Portugal o Brasil. En ese sentido, está convencida de que si Praga tuviera mar, sería ni más ni menos que la ciudad perfecta. Así llegamos, amigos, al final de este episodio. Esperemos que lo hayan disfrutado. Gracias por estar del otro lado y nos reencontramos la semana que viene.